Y bueno, me gustaría primeramente que tengan a su mano la Biblia, porque vamos a revisar algunas cuestiones teológicas de suma importancia, y siempre es bueno que usted corrobore lo que se estudia. El tema de esta mañana se titula El Dios de la lluvia. No sé si en algún momento has tenido un problema de agua, o mejor dicho, un problema de sed. Cuando yo creo que estaba entre los 11 y 12 años, porque mi papá nos abandonó más o menos a esa edad, yo tenía 11 años. La situación económica de nuestra casa era muy difícil, y yo iba a trabajar. Mi esposa conoce el lugar porque se lo enseño cada vez que vamos. Iba a trabajar de El Ejido, Palomas, hacia el rancho JR. Nos llevaba una camionetita e íbamos a cortar tomates. Tú te ganabas 80 pesos cortando 20 cajas de tomates. Esa era la labor y ese era el sueldo. Entonces, como yo estaba chico, era un muchacho todavía estaba en la primaria, sí estaba en la primaria todavía, no era tan fácil llenar las cajas. Y una ocasión, son como 8 kilómetros y medio, me acuerdo de que llegó el señor que nos llevó en la camionetita, y muchos se desesperaron, los trabajadores, porque acabaron su tarea de 20 cajas y yo no las terminé. Y se subieron a la camioneta y se fueron. Y me dejaron a 8 kilómetros y medio completamente solo, sin agua. Y me acuerdo que me tocó caminar esa distancia. Entonces, era más o menos como las 2 de la tarde, era verano, estaba haciendo un solazo allá en el desierto de San Luis Potosí, y caminé 8 kilómetros. Pero había tanta sed, no sé si han ido a los tomates cuando los cortan, porque le ponen un químico, y ese químico hace que la garganta se te raspe. Y empecé a caminar, y me dio tanta sed que no había agua. Pero encontré no sé cómo se llama ese cajón que le ponen a las vacas, y había agua. Abrevadero es la palabra. Y tomé agua de ahí. Yo sí esperaba una fuerte diarrea, les soy honesto, pero no me pasó nada. Y tomé agua de las vacas y le dije a mi mamá, ya no voy a trabajar a los tomates porque me dejan, camino los 8 kilómetros y llego con problemas de agua. Pero ¿sabe mi mamá lo que hizo? Digo, tienes que ir a trabajar porque si no, ¿cómo compramos los frijoles? Y ahora lo que hizo es que me colgó una mochilita con mi galón grande de agua. Me acuerdo que era una de cloro, que me lavó bien y le puso el agua. Y así ya, si me dejaban, yo caminaba con el agua. Algo así. Y si usted le suma el sol, si usted le suma el desierto potosino y tener 11 años, pues no era tan fácil. Así que les comparto un poquito de lo que fue mi preadolescencia. Y vamos a hablar de esto, o introduje con esto, porque hay un momento en la historia del territorio de Israel en el cual no llovió. Vaya a su Biblia, allá a lo que es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y en pantalla también aparece. En el contexto está hablando el profeta Elías. Y el profeta Elías está teniendo un diálogo con Acab. Dice allá, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fíjense lo que le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá dos cosas, ni lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero que usted tome su Biblia y busque lo que es Lucas, capítulo 4, versículo 25 y 26. Lucas 4, versículo 25 y 26. Y el doctor Lucas nos escribe en esta parte algo que es muy interesante. Lucas 4, 25 y 26.
Y mire Jesús lo que está diciendo de esta misma historia. ¿Lo encontraron? Dice Lucas 4, 25 y 26. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, ¿por cuántos años? 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Si usted revisa ahorita mismo los tiempos en los que estamos, Tepic se siente un poco más caliente. Y lo natural es de que vengan las lluvias para que se pueda refrescar. Imagínense que en Tepic no lloviera 3 años y medio. ¿Cuál sería la calidad que tendríamos con el calor? ¿Cuánta agua tendríamos? Y si usted le suma que el territorio este era un territorio desértico. Ahora, quiero que vean lo que dice, vaya a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 33, para que vea usted el problema que tenía el Señor acá. Primera de Reyes, capítulo 16, del 30 al 33. Estamos poniendo todo el contexto para que a usted le quede claro todo por qué sucedió. Primera de Reyes 16, del 30 al 33. ¿Lo encontraron? Dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero vea esta frase, más que todos los que reinaron antes de él. Él era el primer lugar. ¿En qué sentido? En que él hizo todo lo peor que todos los que estaban antes que él. Y dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿cómo se llama la señora? Jezabel, hija de ¿quién? De Et-Baal, rey de los sidonios. Y fíjese la frase que sigue. Y fue y sirvió a Baal, y nos explica la Biblia, lo adoró. 2 cosas acá. La primera, era rey de Israel, rey del pueblo de Dios. La segunda es que este hombre se casa con alguien que no era creyente en el Dios de Israel. Y esta mujer hizo que su corazón se desviara, a tal grado de que dice que él honró y a la vez adoró al Dios Baal. Y dice el 32, ponga la atención. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Salomón tuvo el privilegio de hacer el templo para Dios. Este señor hizo el templo al Dios contrario, siendo según creyente en Dios. Fíjense hasta dónde nos puede desviar una decisión equivocada. ¿Creen que no conocía a Dios? Pero noten cómo su deseo y su pecado lo llevó a hacer lo peor. Sandra y yo, cuando pastoreábamos nuestro penúltimo año allá en Manzanillo, Colima, teníamos un amigo en común, una persona muy buena de la iglesia. Es como decir aquí cualquiera de las 4J, 3J son. Lindo, llegaba a la iglesia, nos invitaba unos pescadones así, fritos, agua de coco, era una linda persona. Pero un día él decidió, por razones que aún desconozco, salirse de la iglesia. Y saben que el mismo hombre que a mí me abría el templo, el mismo hombre que yo veía predicar y que me ayudaba a bautizar, ahora frente a la iglesia sacaba su bebida alcohólica, sacaba la bocina, y cuando tú escuchabas el canto en la iglesia el viernes por la tarde, estaba tomando frente a la iglesia, el mismo que era el anciano. Es increíble hasta dónde te puedes denigrar cuando tú dejas de ver a Dios, pero noten cómo siempre el diablo utiliza una persona. Ahora, dice aquí el versículo 33, vean qué más hizo el señor Acab, el rey Acab. Hizo también Acab una imagen de acera
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. No solamente se casa con una persona pagana, no solamente hace y adora a Baal, y sino que le hace un templo y adora todo lo que iba contra Dios. Déjame decirte algo, el día que dejes de ser cristiano, el día que dejes de venir a este lugar, te vas a convertir en el mejor pecador. Porque las personas que se alejan de Dios se convierten en los mejores pecadores y le vas a dar rienda suelta a las pasiones más desenfrenadas que llevas dentro. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiere, pero tú no quieres. Así que tengan mucho cuidado y cuiden mucho su vida espiritual. Eso fue lo que le pasó a Acab. Ahora, ¿por qué Acab hace esto? Miren, este es Baal. Y vea usted, según la información que nos da el Diccionario Bíblico Adventista, cómo se adoraba. Dice allá arriba, ¿lo están viendo? Dice el Comentario Bíblico Adventista: como se le atribuían las tormentosas lluvias del invierno, se le tenía por responsable de la fertilidad del país. ¿A quién? A Baal. Y miren de qué manera lo adoraban. En el Antiguo Testamento también testimonia que su culto estaba acompañado con la práctica de sacrificar los hijos en el fuego y besar su imagen. Probablemente también estuvo acompañado por una grosera lascivia. No puedo poner todo el texto, pero estaba leyendo cómo le hacían. La gente que adoraba a Baal, cuando veía que venía el calor y cuando ellos querían lluvias, ese es el dios Baal, tenía una gran plancha con lumbre, con fuego. Agarraban los niños desde un mes de nacido hasta los 9 o 10 años, le enterraban una daga a la altura aquí del cuello y lo aventaban a las brasas. Entre más gritaba el niño, eso significaba que más iba a llover. Eso lo hizo el rey de Israel, atribuyendo que llovía por un Dios falso. Entonces por eso Elías ahora se presenta ante él y le dice: ¿sabes una cosa? No va a llover 3 años y medio, para que te des cuenta que el Dios que adoras es un inútil, que no sirve para nada. ¿Y dejó de llover? ¿Dejó de llover? Sí. Ahora, tome su Biblia y vamos al capítulo 17 de Reyes para que vea lo que continúa en la historia. ¿Lo contaron? Capítulo 17, versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y dice: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. 2 cosas importantes pasaron. Dios le dice a su profeta: tú no te preocupes, yo te voy a sustentar, pero tienes que irte al arroyo Querit frente al Jordán. Yo ahí te voy a dar agua con el arroyo y voy a mandar a los cuervos que te den de comer. Saben que esta historia ha generado muchos debates teológicos, pero hoy vamos a tocar algunos que son importantes. Miren, me voy hacia atrás, perdón. Este libro, Patriarcas y Profetas, nos explica lo que pasó el primer año, porque fueron 3 y medio. Y miren lo que dice ahí. Dice: pasó un año y aún no había llovido. Los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto. Ofrecía un aspecto desolador. Ciudades y aldeas, antes prósperas, se habían transformado en lugares de luto y lamento. ¿Qué es luto y lamento? La gente se estaba muriendo. La gente se moría. Y dice: el hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. ¿Creen ustedes que era un juego? No. Se necesitaba mucho el agua,
pero no había agua y estaban muriendo. Y este es el lugar donde Dios mandó a Elías. Es una foto actual del arroyo Querit. Y algo que es interesante del arroyo Querit es de que está en una subida bastante pronunciada. Y esa subida, y precisamente en esa parte, se cree que es donde Elías estuvo. Si usted revisa, el arroyo no es tan grande, es pequeñito. Y ahí estuvo Elías tomando de ese arroyo, y dice la Biblia que los cuervos venían ¿a qué hora y a qué hora? Bueno, ve lo que dice el capítulo 17, versículo 6. ¿Lo encontraron? 17, 6. Dice, 17, 6, así. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando aquí en Tepic tenemos fiesta, ¿qué comemos? Me refiero a una fiesta. Birria, mole, birria, carne asada. Eso es lo que comemos cuando hay una fiesta. Y cuando no tenemos fiesta en el día a día, ¿qué comemos? Frijolitos, sopa, pavoroso huevo, huevito. Me encanta el huevo, porque son comidas comunes. Allá, en Israel, si había una comida que se distinguía de las demás, o que era una comida de fiesta, era la carne con el pan. O sea que esta comida no era cualquier comida. Y noten dos cosas. Dios le dio durante 2 años a Elías de comer pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. En otras palabras, Dios le dio comida de fiesta, Dios le dio la comida más buena, Dios le dio la comida que se distinguía entre las fiestas a su profeta por ser fiel. Qué interesante. Ahora, la manera en la cual se le hacía llegar es algo que ha generado mucho debate. Miren, voy a poner aquí la diapositiva. Bueno, ese párrafo me faltó, ¿verdad? No se los había puesto. Pero miren lo que dice. Transcurrió el 2.º año de escasez. Los cielos en misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres incapaces. ¿Qué pasaba con los niños? Los niños estaban muriendo. Entonces el texto dice esto, déjenme pongo el texto. Y pongan atención a las 3 palabras hebreas que aparecen ahí. La primera palabra que tenemos es la palabra cuervos, y aparece la palabra hebrea, Oreb. Ha habido mucho debate con eso. Y déjenme les explico la postura más fuerte. Lo primero es de que no fueron cuervos como tal. Hablando de esos animales negros, feos, son los que se acercan a carroñar también, ¿no? Son carroñeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Levítico dice claramente que esa clase de animales ni siquiera te les tenías que acercar, porque eras inmundo hasta la tarde. Y cuervo, en su idioma original, la palabra Oreb, tiene la misma raíz que la palabra árabe. Por lo tanto, se ha creído que era un grupo nómada de árabes, quienes de manera intencionada Dios mandaba para darle de comer a Elías. Es una postura que hay. Y vean lo interesante. Ahí tienes la palabra pan. Y yo cuando digo pan, aquí en México me imagino una concha, una dona. Pero en su idioma original no es así. Miren lo que es el pan hebreo, o el pan que le dieron a Elías. Dice alimento en general, comer, comida, fruto, grano, manjar, mantenimiento, pan de la proposición o vianda. Todo eso aplica para la palabra lejem, pero era un pan especial. Y
vean de qué era la carne. No era cualquier carne, una carne gordita, rica, grasosita. Porque la palabra basar nos dice que es carne, cuerpo, género, gordo y grueso. Hablándonos de una carne bien grande. Aquí pueden surgir muchas preguntas. ¿Quién cocinaba la carne? ¿Dónde la cargaban los cuervos si es que eran animales? ¿Cómo era posible que durante 2 años tengamos carne y tengamos pan, que era comida especial? La única respuesta está en que Dios proveerá. De una u otra manera, Dios sustentó a su profeta. Y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero ya vieron las dos partes. En un lado, muriéndose, sin agua, sin comida, y en otro lado, comiendo carne y pan todos los días. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia a Dios. Y qué lección tan interesante. 2 años completos. ¿Cómo se mirará alguien comiendo 2 años completos todos los días carne y pan? Yo creo que estaba fuertito, ¿no? Estaba Elías. Él no pasó por crisis. Vayan a su Biblia, capítulo 17, y miren lo que dice el versículo 7. De paso, miren lo que dice el libro, La verdad cerca de los ángeles. Este párrafo llamó mi atención y se los quise poner, porque mire cómo lo dice. Dice, Dios dirigió al profeta a un lugar seguro en las montañas, en las cercanías del arroyo Querit. Allí honró, fíjense esa palabra, allí honró al profeta, enviándole comida de mañana y tarde. ¿Mediante quién? Mediante un ángel del cielo. Así que tampoco ella asegura que era un animal, sino que dice este libro que era un ángel. Así que imagínense el ángel con la chuleta y con el manjar. Que no nos escuche un vegetariano porque se puede ofender. Vean lo que dice el capítulo 17, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y lea conmigo el 8 y 9 para que usted vea la indicación que Dios le da a su profeta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y miren, ahí les pongo la gráfica. Aquí tú ves Samaria, aquí tuvo el problema con Acab, aquí donde adoraban al Baal y todo ese asunto, que de paso se le llamaba Señor de las moscas, porque las personas agarraban su propio excremento y se lo untaban, y había mucha mosca. Aquí está Tisbe, que es el lugar donde era el profeta Elías, Tisbita. Y usted ve aquí el arroyo de Querit, que descendía desde la montaña. El profeta, al secarse el arroyo aquí, recibe la indicación de ir hasta Sarepta, recorriendo 135 kilómetros, caminando por las montañas. En las matemáticas de la Biblia, tenemos que una persona podía avanzar 34 kilómetros diarios. Por lo tanto, más o menos, podemos decir que si caminó todos los días, de manera continua, el profeta caminó alrededor de 4 a 5 días sin parar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué será que Dios manda a Elías a Sarepta? ¿Saben ustedes a quién adoraban en Sarepta? ¿A Baal? ¿Por qué Dios no hizo un milagro como lo hizo en el desierto, de sacar agua de una peña? ¿Por qué Dios, si es que era un animal con alas como un cuervo, no le mandó una cubeta de madera, un odre,
en las garras o en el pico para que le diera agua. ¿Por qué Dios de manera tajante le dice, te vas a Sarepta? Porque había un propósito. Y los propósitos de Dios, muchas veces nosotros no los entendemos. Pero ese propósito era muy importante para él. Ahora, voy adelantito, porque vaya al capítulo 17, y mire cuando él llega, cuando ya recorrió los 135 kilómetros. Dice el versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjense bien, en la cultura hebrea, tú entras a una casa y te ofrecen de comer y de beber. Pero aquí en la cultura hebrea, aquí estamos hablando de personas gentiles, que no pertenecían al pueblo de Israel. Noten ustedes que Elías llega y se encuentra de manera exacta a esta mujer viuda. Si había alguien muy pobre, eran las viudas. Y le pide un vaso con agua. Ahora, ¿creen ustedes que sí había o se daban cuenta que no eran del mismo país? Totalmente. Si usted va a Chiapas, o si usted va a, ¿qué le gusta? Reynosa, y usted cruza la frontera, o va a Tapachula, Chiapas, y cruza la frontera, usted se da cuenta de que fácilmente no son del mismo país. Así que Elías cruzó la frontera, y la mujer se dio cuenta que ese hombre no era de su territorio. Ahora, vean esto, lo que dice el versículo, ahí mismo el 10. Dice, estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice el 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Noten ustedes que la mujer ya iba a servir el agua. Pero Elías, entendiendo que Dios le había dicho, te vas a encontrar con alguien, pues le dijo, también tengo hambre. Ya caminé 135 kilómetros, pues quiero comer. Y la mujer le contesta ahí en Primera de Reyes 17, versículo 12, lo siguiente. Ella respondió, ¿vive Jehová tu Dios? Es curioso cómo sabía que Jehová era el Dios de Elías. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué menciona ella eso? Porque la crisis que había, a ella le había afectado su país, su territorio. Y vean ustedes que ella fue muy honesta. Señor, tengo así de harina, tengo así de aceite. Todo lo que estoy haciendo es juntar estos leños. Voy a ir y voy a preparar el último pan con el último puñado que me queda para que yo y mi hijo nos muramos. Era grave la situación. Y yo no sé qué harías tú si en tu casa no tienes nada que comer, o lo único que tienes para comer es para tu hijo porque lo tienes todo flaquito, desnutrido, y un extraño que tú nunca has visto en tu vida viene y te pide que le des lo último que te queda. ¿Se lo darías? ¿Se lo daría? ¿Se lo daría a usted, Juanito? ¿Alguien sí se lo daría? Yo la verdad no. Porque si tengo a mi hijo muriéndose de hambre y viene un extraño a pedirme lo último que me queda, yo se lo daría a mi hijo. ¿O no? Ahí está, en el por qué esta mujer es una gran mujer de fe. Mire lo que dice el texto. Mire lo que ella le dijo en realidad a Elías.
Solamente tengo un puñado, y aparece la palabra hebrea kaf, de harina en la tinaja, y un poco, palabra hebrea meat, de aceite en una vasija. Miren lo que es el kaf. Kaf dice que es el hueco de la mano, o sea, esta pequeña cosita que tenemos aquí, eso era todo lo que tenía de harina. ¿Qué te gusta? ¿Qué se puede hacer con esa harina? Cuando tú haces esto, pero aquí nada más, el agujerito de la mano, eso era todo lo que tenía. Y dice que tenía un meat de aceite, que era cosa insignificante o muy poquito. ¿Cómo lo veo yo? Porque dice que el cat es una cucharada. Bueno, tenía una cucharada de harina y tenía un chorrito, dice mi abuela, de aceite. Era todo lo que había. Pobre mujer. Y Elías con hambre. Y Elías venía más nutrido. Y estaba toda desnutrida con su hijo, porque no estaban comiendo bien. Elías se lo estaba pidiendo. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Pero espérame, Elías, no has entendido, es una cucharada la que tengo. Bueno, hazme a mí primero y después va a ser para ti y para tu hijo. Allí estaba el paso de fe. Allí estaba la prueba que ella iba a superar. Cómo decidió primero hacerle para el profeta. Dejen muy adelante, porque ya estamos concluyendo. Dejen nada más mover aquí un poquito. Y mire un poquito sobre esta mujer. Mire el libro, se llama Profetas y Reyes, lo que dice de esta mujer. Es algo interesante. Dice, esa mujer no era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios. Pero creía en el verdadero Dios. ¿Qué hacía? Creía en el verdadero Dios. Y dice, y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Un día alguien me dijo, una pregunta que se lanzó ahí en los estudios de maestría. ¿Y qué pasa con toda aquella gente? Voy a mencionar la religión popular, la religión católica, que adora imágenes, que nunca ha conocido a Dios y mueren. ¿Qué pasa con ellas? ¿Se salvan? ¿No se salvan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de aquellas personas, como en el caso de Brasil o África, que son personas que no puede acercarse a ellos porque ellos son tribus aisladas y nunca han escuchado de Jesús? ¿Se salvan? ¿Se pierden? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué opinan? Se quedaron todos así como muy tranquilos. Lo que conocieron, lo que sabían. Así que muchísimas personas que incluso nunca pisarán una iglesia, muchísimas personas que quizás nunca escucharon hablar de un día de descanso como es el sábado, van a ser salvas. Porque el Señor lo que juzga es la parte que tú y yo conocemos. Ahora el problema mayor somos nosotros mismos. Porque teniendo tanta luz, teniendo tantas cosas que sabemos, no las llevamos a la práctica. De hecho, nosotros no nos moriríamos por ignorancia, no nos perderíamos por ignorancia. Nos perderíamos por desobedientes. Esta mujer conocía algo sobre Dios.
Y esta mujer decidió, en su humildad, en su total pobreza, dar algo para el profeta. Ahora, miren lo que dice, vamos a acabar, capítulo 17, versículo 14. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Les hago una pregunta, si usted puso atención. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías en Querid? ¿Cuánto estuvo? 2 años. 2 años. Y aquí, al cabo de 2 años, cuando seca el arroyo, él va a Sarepta. ¿Y cuánto faltaba para que se acabara la sequía? 1 año y medio. Estamos hablando de más de 500 días. ¿Sí? Todo lo que había para esa mujer era la última porción para comer ese día y morir. Pero noten que aquí el profeta le está dando una promesa. Y la promesa está allá arriba. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero vaya a su Biblia en el verso 15 y mire lo que hizo, lo que pasó. 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días. Me puse a pensar, ¿cómo fue el milagro que se realizó aquí? ¿Será que la olla todo el tiempo estaba llena? ¿Será que nunca se acabó? Y cuando quedaba poco tiempo para que lloviera fue disminuyendo. ¿O cómo fue esto? Bueno, el hebreo nos da luz sobre eso. Y dice ahí arriba, la tinaja no escaseó, según la palabra hebrea calá. Y miren lo que es calá. Calá significa acabar, consumar, desvanecer, perecer, terminar. No es que el aceite se llenó hasta arriba, sino que es eso poquito siempre estaba. O sea, esa cucharadita, vamos a sacar la cucharadita y ya no la terminamos. Mañana, ¿qué vamos a comer? Estaba otra vez la cucharita. Dios proveerá. Dios proveerá. Y luego dice, vean lo que es el menguó, jacer, del aceite. Jacer es carecer, esta palabra me gustó, de crecer o aminorar, que en pocas palabras es lo mismo. Lo poquito que tenía de harina y lo poquito que tenía de aceite, no es que subió mucho, sino que nunca se acabó. ¿En cuánto? 1 año y medio. Así que imagínense lo bonito, ¿no? Y luego se acuerdan que Elías se queda. Todavía se queda Elías. Y bueno, pues vamos a desayunar en la mañana, ¿no? Pues ¿qué hay? Pues hay pan nada más. Harina con aceite. Bueno, pues vamos a comer. Y la mañana siguiente, pues volvió a aparecer la cucharadita otra vez. Y otra vez el aceite tenemos. Otro pan. Y así durante un año y medio, Dios sostuvo a una mujer que demostró que tenía fe. Es el poder de la fe. Y es la fe que Dios espera de ti y de mí en este último tiempo. Que aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Por eso, miren cómo acaba, y les pongo este párrafo para que terminemos. Dice ahí el párrafo, el acto mismo de dar expande el corazón del dador, lo une más plenamente con el Redentor del mundo. Si tú eres una persona que no te gusta dar, deberías practicarlo, porque el cielo es un especialista en dar. Y noten ustedes que el cielo siempre pide algo de manera curiosa. ¿Por qué? No porque haya necesidad, sino porque el Señor siempre espera que nosotros seamos como Él es. Estaba pensando en cómo terminar ese sermón. Y lo único que vino a mi mente fue cuando me casé.
Me acuerdo que nos gastamos en la boda 138,000 pesos. Fue lo que nos gastamos. Y lo más curioso que de mi parte no nos fueron 10 invitados. Los 100 y fracción ya sabrán de parte de quién fueron. Estaba pensando en todas las incongruencias que hubo en nuestra boda. Imagínense, era el novio y no me han dado de comer. Todos sirviendo, comiendo y yo sin comer, porque se les olvidó. Tuve que irme caminando porque también me dejaron, y lloviendo. O sea, pasaron puras cosas medias terribles en nuestra boda. Pero estábamos acordándonos, estaba yo en la mañana acordándome de cómo fue esta cantidad de dinero. Yo me casé en Guadalajara con mi esposa el 21 de octubre del año 2018. Tenía apenas 3 años que había llegado a pastorear a esa asociación desde allá, desde Mérida, Yucatán, ahí estaba. Y sabe, no traía ahorros, la cuenta del banco marcaba como 3,500 pesos, pero pues yo me quería casar, ¿no? No tenía ni para el vestido de la novia. Le dije, bueno, hacemos algo sencillito, dije yo. El punto es de que un hermano de nombre Joel Pérez, me preguntó, me dijo, oiga, lo veo muy enamorado, ¿se va a casar? ¿Sí? ¿Tiene fecha? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En Guadalajara? Ay, me queda lejos, pero le voy a dar su regalo. Me preparó mi regalo, pero también le dijo a todo el distrito, el pastor se va a casar, no nos invitó, pero hay que darle su regalo. Yo no los invité porque sabía que, fíjese que se reunieron todos. Llegó la hermana María de Jesús Hernández, me dijo, pastor, sin ofenderlo, estos son 4,000 pesos para su traje. Sí. La hermana Osana me dijo, pastor, aquí hay 3,000 pesos, es para su pastel. Una tía de Sandrita nos dijo, aquí están 10,000 pesos, es para la comida. Y así. Y ahí me pagaron y alcancé para el vestido. Y yo no sé de dónde salieron los 130,000 pesos. Porque les soy honesto, yo pensaba en algo muy bajo de lo sencillo. Pero Dios, al igual que mi familia, mi esposa y todo lo que tengo, Dios me regaló la boda. Y lo más curioso es de que fueron muchísima gente que en mi vida he vuelto a ver, familiares de Sandri, pero todos comieron mucho. Y sobraron todavía ollas. Y era birria, maestra. Y pastel. Sandri, ¿te acuerdas cuántos pasteles sobraron? Como 3 pasteles sobraron. No dimos coca, nada de eso, dimos otras agüitas frescas. Iba a decir que sobraron refrescos, pero no es cierto. Todo sobró. ¿Y saben por qué todo sobra? ¿Y saben por qué siempre alcanza? Porque Dios es fiel. Así que la lección importante de todo esto que hemos estudiado, aprende a dar, aprende a ser desprendido y aprende a caminar por fe con Dios. Y les hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Les gustaría caminar por fe con Dios? ¿Les gustaría ver milagros en sus vidas? Yo no sé, al final si eran aves o no, pero de una u otra manera, debe haber sido muy bonito estar 2 años sentado debajo de un árbol, tomando agua fresca de un arroyo y viendo cómo un cuervo me trae carne y me trae pan todos los días. Es el Dios que es real y es el Dios al que adoramos. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar.